Estamos de regreso en Vida Saludable a través de las señales de Morelos TV. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ahora, por supuesto, hablábamos de enfermedades, de padecimientos, de circunstancias que se nos dan a través de la mente, Sil. Y uno de los ejercicios básicos para ejercitar la mente es leer. Leer y escribir, por supuesto, pero leer cosas de mucho interés y, por supuesto, que nos dejen algo para la vida. Claro, sin duda. Cuando leemos siempre nos llevamos algo, un conocimiento. Y más cuando, pues, es de nuestro México, ¿no? Claro, saber sí. datos históricos, personajes que marcaron, pues, una época, una parte de la vida de nuestro México querido. Y vamos a presentarles a nuestra invitada precisamente para hablar de 3 golpes de tacón de este libro de Rebeca Orozco. Y recibimos con mucho gusto a Ena Román, directora de la Feria del Libro de Tepoztlán. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer. Sí, me encanta cómo lo anuncian porque justo yo siento que para, pues, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Sí, y pues para mantener la mente sana, pues hay que, yo le digo como inhalar letras y también exhalarlas, ¿no? Así como van entrando, van saliendo. Y justamente vengo a hablarles de este libro, 3 golpes de tacón. De este personaje, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. La corregidora. ¿No? Que la corregidora es, pues, un puesto prácticamente que se inventa este título por ella. Antes, pues, era el corregidor y su mujer, ¿no? Pero Josefa es la corregidora. Y bueno, y en Querétaro tenemos la calle enorme que atraviesa el centro, un estadio, el palacio de la corregidora, todo se nombra a ella, ¿no? Claro, y bueno, obviamente habla el hecho de, porque de repente vamos a Querétaro o escuchamos de Querétaro, ¿no? Y escuchamos justamente, ¿no? Josefa Ortiz, bueno, sí, la corregidora, ¿no? Pero lo dejamos ahí, almacenado, ¿no? Como, bueno, pues sí, qué interesante, pero no nos adentramos más allá de eso, ¿no? Y justamente leer este tipo de obras, bueno, nos ayuda a entender el contexto histórico y por qué tiene tanta importancia en Querétaro. Exacto, el contexto histórico y la humanidad del personaje, ¿no? Sí. Que es algo a lo que nos lleva mucho la novela de Josefa. Antes de ser la corregidora, pues fue una niña, ¿no? Una niña con gustos, con tardes de paseo en los mercados, que nos mete mucho el cuento, nos cuenta mucho sobre los mercados, sobre los sabores, los olores, todas las texturas, de qué creció rodeada Josefa, ¿no? Y bueno, y cómo va creciendo y cómo se va convirtiendo, pues, en una señorita que empieza a tener, pues, deseos, pasiones, secretos, ¿no? Luego un matrimonio que, bueno, que es un matrimonio donde ella dice que es la reina de la casa. En algún momento la virreina la invita al palacio y ella dice, pues es que una no puede ser criada en un palacio cuando es reina de su casa, ¿no? Entonces, es una mujer, pues, muy empoderada y muy, podríamos llamar, feminista, aunque en la época no existía el término. Y bueno, que pero se le considera completamente, y que nos dio parte de la independencia de México, ¿no? O sea, Josefa tuvo ahí varios puntos muy interesantes, como atrás del telón de las conspiraciones vemos cómo Josefa movía ahí algunos hilos, y bueno, y como su tacón es parte importante de la independencia de México. Exacto. Háblanos precisamente de la autora de este libro, que hay que mencionarla, y sobre todo también, pues, cómo fue, y si tienes algunos datos de cómo fue, me imagino, pues, introducirse en toda esta historia tan apasionante. Claro, pues Rebeca Orozco escribe mucho sobre México. Tiene, bueno, además de 3 golpes de tacón, tiene varias novelas que las ubica en México, ¿no? El aire en que se crece, Amor de mis amores. Tiene incluso una antología de cuentos que se llama Azul Rey, Azul Reina, con fechas importantes de fechas mexicanas, ¿no? Entonces, Rebeca describe México, lo conoce muy bien y lo describe con una prosa muy poética, y que te va envolviendo, ¿sabes? De esto que estás leyendo y ya estás ahí de no puedo parar, no puedo parar. Sí. Y bueno, Rebeca, ella nació en Ensenada, aunque ha vivido toda su vida en la Ciudad de México. Está también ahora muy conectada con Querétaro. Y bueno, o sea, para este libro en particular recibió un apoyo, ¿no? del FONCA, porque pues vieron la importancia de contar esta historia. Y bueno, leer cuentos y leer novelas de Rebeca Orozco. Tiene también infantiles,
Tiene Antolín y el taquito de sal, que es un recorrido gastronómico de un niño por México, ¿no? Que va recolectando recetas de México. Y esa es infantil, o sea, también para que la lean a los niños. Esa la presentamos en la Feria del Libro del año pasado en Tepoztlán. Y bueno, leer a Rebeca la verdad es que es una delicia. Sí, seguramente, ¿no? Porque te dejan muchas cosas. Lo que decíamos, ¿no? Que las lecturas te dejen algo, porque claro, leer siempre lo vamos a fomentar y va a ser muy importante para todas y todos nosotros, pero el hecho de que ya te deje conocimiento, que te deje algo importante, que te aporte algo a la vida diaria, creo que es aún más importante, ¿no? Porque justamente esto, puedes compartir esa información, puedes adentrar a más gente y bueno, es como una red, ¿no? Poco a poco vas tejiendo y más gente se va interesando justamente en esto. Justamente, y aparte yo siento que leer genera mucho esta parte de empatía que tenemos, pues de pronto que ejercitar, ¿no? O sea, ponernos en el papel de alguien más para poder ver su perspectiva, que es algo que pues, la verdad es que nos hace mejores seres humanos y mejores personas dentro de una comunidad. Y hay libros y hay historias que nos atrapan, sí, ¿verdad? Totalmente. Que de repente estamos con el libro y decimos, ay, pero es que quiero saber más, ¿no? Sí, Está bien interesante. Picado, y creo que en este mes de septiembre, ¿verdad? Donde pues estamos ya en estos festejos patrios, donde nos preguntan, oye, ¿para ti qué es ser mexicano? ¿O qué hace México, no? Siempre la mayoría de las respuestas son, pues, nuestra comida, nuestra música, nuestras fiestas, nuestras festividades, pero también creo que es un buen momento para acercarnos a estos personajes, ¿verdad? Que me imagino, cimentado, no sé, este fin de semana en la mesa, oye, ¿sabías que no? Sí. Entonces, no solamente es la comida, la música, sino que toda nuestra historia y de estos personajes que fueron, pues, algo representativo de nuestro México. Lo mencionas, también las mujeres se mencionan a muchos hombres, ¿verdad? Que marcaron la historia, que estuvieron dentro de la guerra de nuestra libertad, pero también hubo muchas mujeres. Muchísimas. Que hay que hablar de ellas. ¿no? Y que no se mencionan en los libros, por cierto. Exacto, y entonces yo creo que esa es la importancia de estas autoras que se ponen a rescatar historias que fueron igual de importantes, igual de relevantes, que quizá no hubiera sucedido. Yo me acuerdo cuando leí 3 golpes de tacón la primera vez, fue poquito antes de un 15 de septiembre, lo terminé. Y cuando llegó la hora de todos en familia gritar ¡Viva México!, me solté llorando de recordar ya sé cómo le hicieron, ¿no? Ya no es nada más el Viva México, sino ya conozco cómo lo tramaron y quién empezó con esta idea y por qué. Y te llega mucho más esta independencia que tenemos, que la verdad es valiosísima. Sí, mujeres muy valientes también. Sí, claro, entender el contexto de por qué se celebra, por qué se festeja, ¿no? Claro, no solamente festejar como tal. Nos gustaría, nos habías platicado que querías leer un fragmento, ¿no? En este caso del libro. Me encantaría leer el principio. Para mí los principios de los libros, pues es la parte que yo siento que el autor más se piensa. ¿Cómo voy a arrancar esta historia? Entonces les voy a leer el inicio. Porque así lo manda la naturaleza humana, el primer lugar que habitó Josefa Ortiz fue el vientre de Manuela Tellez, espacio líquido y confortable que la ayudó a crecer durante meses, para después expulsarla, entre pujos y repujos, hacia las manos expertas de una partera. Su madre había pasado un embarazo penoso. Además de la hinchazón de piernas, las náuseas, los vómitos, las vecinas le habían llenado los oídos de recomendaciones alarmantes. Evita el olor a carbones encendidos y el humo de las velas porque vas a parir un monstruo. Reprime las pasiones graves como la ira o el terror, o el inocente va a nacer con epilepsia. Aliméntate por 2 para que no nazca famélico. Las horas anteriores al parto, con dolores que aparecían y desaparecían como un mal augurio, Manuel había temido tanto por su vida y por la de la criatura que ordenó a la partera iluminar la habitación con los 50 cirios, según sus creencias, alejarían de las tinieblas de la muerte. Con absoluta veneración recitó: Dios me salve María, Dios me salve, piedad, piedad, Dios me salve a mí y al hijo que viene en camino. Al llegar la hora del alumbramiento, sintió que se partía en 2, que en sus huesos nunca volverían a acomodarse. Tembló y retembló en sus centros de la tierra y sintió que el vientre se le apretaba como un puño que cierra antes de dar un golpe. Al fin, a fuerza de gritos y espasmos, el rostro exhausto de Manuela se llenó de alegría. Es una niña,
una niña anunció la partera. Qué padre. Y te envuelve, ¿no? Es Claro. lo que mencionabas, ¿no? Claro. ¿Con qué está iniciando la autora? Cómo inicia, ¿no? Exacto. Y cómo mete ahí que retembló Y en fíjate sus que esa centros es- la tierra. exacto. Cómo va Sí, sí, tejiendo sí, a México claro. desde el Y, primer eso es lo párrafo. padre también de leer, de que de repente dices, me encanta la autora, lo que utiliza, la forma de Claro. entrar, de atrapar en el libro, así como una película, ¿no? Nos Totalmente. encanta el cine, pero también la lectura Claro. debe ser algo que debe estar presente en nuestra vida. Muchísimas Totalmente. gracias por estar con nosotros. Se suma, ¿verdad? Esta Exacto. sección. Vamos a tener más propuestas para todos y todas ustedes. Muchas Exactamente. gracias. Muchas gracias, bonito día. Igualmente. Y feliz 15 de septiembre. Feliz 15 de septiembre. Exactamente, hay que celebrar con todo, también a los héroes que nos dieron patria. Por lo pronto, vamos a pausa. Vamos a pausa y regresamos con mucho más. Esto es Vida Saludable.